Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Agate Catalina. En el programa de hoy tenemos a continuación una nota que le hizo a Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina, donde habló de absolutamente todo lo que se puedan llegar a imaginar. Las marchas, los paros, el plan de lucha, las agresiones que recibe ella como presidenta de la FUA, la violencia del presidente Javier Milei. Todo lo que se puedan llegar a imaginar lo habló acá en Agate Catalina, así que no se olviden de suscribirse, apoyar con likes y comentar. A continuación les dejo esta nota. Hola, ¿cómo estás, Fiera? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Ahora sí. Ahora sí. ¿Todo en orden? Qué gusto tenerte acá. Qué gusto. Un Igualmente. placer. Bueno, el otro día en este programa estaba, Martín Tetaz y estaba comentando mucho desde su punto de vista lo que había generado la marcha universitaria. Y digo, qué mejor que Piera, presidente de la FUA, para hablar de este tema, para comentarlo, porque la verdad que es algo que está creciendo, este hecho crece, y la verdad que todavía no hay un cambio de decisión en el presidente Javier Milei. ¿Cómo lo ves eso? Que todavía, con toda la movilización que hubo, con toda la sociedad pidiendo por favor no al veto del financiamiento universitario, el presidente Javier Milei sigue en una postura como encaprichado. Sí, ha demostrado que es, primero que nada, gracias por la invitación. Ha demostrado el gobierno tener una postura permanentemente inflexible. Creo que es un error que políticamente les va a costar muy caro. Digo, tanto los jubilados como la cuestión del veto a las universidades son dos cosas que el gobierno ha inclusive celebrado con un nivel de insensibilidad social que a la sociedad le ha molestado mucho. Creo que frente a esa situación no hay que mostrar una actitud de resignación, ¿no? Yo creo que lo peor que nos puede pasar como movimiento estudiantil, como comunidad universitaria, es sentir que nada de lo que hacemos alcanza, y no es real que nada de lo que hacemos no alcanza, ¿no? Digo, si no hubiese estado la movilización del 23 de abril, probablemente este gobierno jamás hubiese incrementado los gastos de funcionamiento, que un incremento del 270% solamente para gastos de funcionamiento. Si no hubiese estado la marcha del 2 de octubre, probablemente tampoco nunca le hubiesen reconocido a los trabajadores universitarios que habían estado perdiendo inclusive más poder adquisitivo que el resto de los trabajadores estatales. Y la oferta del 6,8 para octubre, como la oferta de la garantía salarial, perdón que se me cayó, y No como pasa la nada. oferta de garantía salarial nunca hubiesen estado ahí si no fuese por, voy a acomodar esto mejor porque se va a volver a caer, nunca hubiesen estado ahí si no hubiesen estado esas movilizaciones, ¿no? Nunca hubiésemos tenido este debate en el Congreso si no hubiesen estado estas movilizaciones. Entonces, obviamente que no es suficiente, obviamente que es una época de mucha resistencia, es una lucha de largo aliento, ahora se viene la discusión por el presupuesto 2025, pero hay que entender que las condiciones hoy de supervivencia las están asegurando justamente la posibilidad de que nos estamos movilizando como comunidad universitaria y de que estamos visibilizando la problemática. Si no, digo, probablemente la situación sería mucho peor. Entonces creo eso, creo que hay que resistir y creo que hay que hacerlo con los dos mayores valores que ha tenido esta lucha. Uno ha sido la unidad del sistema universitario en su pluralidad, ¿no? Las autoridades, los docentes, los no docentes, el movimiento estudiantil, cada uno con sus diferencias, inclusive hacia adentro de cada claustro, luchando todos juntos y todas juntas por la defensa de la universidad. Y lo segundo ha sido que siempre hemos tenido como objetivo el sostener y el fortalecer un respaldo social muy importante que hay sobre la universidad pública. Creo que esos dos valores no los podemos perder en esta lucha porque son los que de alguna manera nos sostienen y nos legitiman. ¿Vos sentís como presidente de la FUA que la decisión del presidente es una decisión política, una cuestión de costos y beneficios? ¿O pensás que es una decisión que él ya tiene una idea y lo ha dejado en claro en discursos sobre la universidad pública, que él considera que él dice que es un lavado de cerebro, que es un adoctrinamiento? ¿Qué pensás que es la decisión de sostener el veto a la movilización de las masas que le dicen que
no, que pare. Ujú. Yo creo que es una definición 100% ideológica, ¿no? Creo que, a ver, en primer lugar, ¿por qué lo digo? No creo que sea una cuestión económica porque el gobierno sabe que no se estaba discutiendo mucha plata. Lo que necesitan las universidades para funcionar no es significativo en términos de los gastos que implican otras cosas para el Estado. Más allá de una discusión profunda, digo, para dar sobre que entender a la educación como una inversión y no como un gasto, pero más allá de eso estábamos hablando de una ley que tenía un impacto inferior al 0,14% del PBI. La cuestión de la reparación salarial que se estaba previniendo tiene un impacto del 0,08% del PBI. El gobierno sabe que no era una cuestión económica, la propia Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que no hacía falta además crear ningún impuesto nuevo ni que era una situación que ponía en riesgo el equilibrio fiscal, sino que solamente con el 8% del ahorro ya generado durante el primer trimestre del año se podía financiar perfectamente lo de las universidades. La plata está. Hay una definición de no financiar a la universidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tampoco creo que tenga que ver con una cuestión de transparencia, porque esta es una ley que además de prever el financiamiento, decía en su artículo 7 que la Auditoría General de la Nación debía auditar y generar un plan de transparencia sobre las universidades. Es decir, que es una ley que también resolvía la cuestión de la transparencia si pareciera ser el mayor problema. Ahora, también el gobierno generó una campaña de mentiras porque las universidades, sus auditorías internas las tienen todos los años. Muchas universidades inclusive tienen portales de transparencia, responden los correos de acceso a la información pública, tenés el control en el Consejo Directivo Superior. Ahora, las auditorías externas, que son las que las hacen la AGN, la Auditoría General de la Nación, las tiene que indicar el Congreso. Y este gobierno, el gobierno de Javier Milei, no nombró los funcionarios que hacen falta en la AGN para que ese organismo pueda funcionar. Desde abril que empezaron con el tema de las auditorías, hasta hoy el gobierno de Javier Milei no hizo nada para fortalecer las transparencias en las universidades. Las universidades que hicieron, firmaron convenio con la AGN, sacaron portales de transparencia, el Congreso de la Nación generó un proyecto de ley que incluía en su artículo 7 las auditorías. Milei no hizo nada para fortalecer la transparencia. Entonces, sacados estos dos argumentos, que son los que esbozó el gobierno para justificar este ajuste, que es por un lado el de la transparencia y por el otro lado el que no hay plata, yo creo que nos queda evidentemente entender que es una cuestión ideológica. Milei dijo en toda su campaña que él era un topo que venía a destruir el Estado desde adentro. Y con la universidad pública tiene un problema particular, claramente, por dos motivos. Primero, porque la universidad pública argentina es el área que mejor funciona del Estado hoy. Cuando uno mira, digamos, hay mucha frustración con cómo funciona el Estado, ¿no? Porque hay muchas áreas que uno ve que están deterioradas, que hay mucha burocracia, que no funcionan bien, pero la universidad pública sigue siendo la institución pública más elegida por sobre el ámbito privado, inclusive cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Que es una cosa que se está rompiendo en otros niveles educativos, por ejemplo, o con el acceso a la salud, o con otros servicios o derechos que te garantiza el Estado. Entonces, claramente lo quieren romper porque tienen un odio sobre el Estado, pero además lo quieren romper porque claramente no comparten la posibilidad de construir una sociedad menos desigual que tiene como característica la universidad pública, ¿no? Este, la, la universidad es por excelencia herramienta de movilidad social ascendente, ¿no? Y los funcionarios del Es secretario. algo que se nota muchísimo y se notó, como la gente que defendió la universidad, gente que hasta que no iba a la universidad, gente que, como vos decís, movilidad ascendente, y parece ser que eso es algo que le genera un revuelo al Estado. Y bueno, yo lo escuché los otros días en un canal de televisión que me tocó compartir al propio subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y al diputado nacional Luis Espert, decir que la movilidad social ascendente era un cuento de pescado podrido, que le mentíamos a la gente porque los pobres no llegaban a la universidad. Y hoy el 48,5% de los estudiantes universitarios son pobres, ¿no? La pregunta es qué está haciendo el gobierno también, ¿no? Para que pueda haber mayor acceso de sectores populares a la universidad, bueno, aplastando las becas Progresar, subejecutando el presupuesto de becas y desfinanciando todos los mecanismos de contención y de acceso y de permanencia de los estudiantes en el sistema universitario, claramente va a ser muy difícil
profundizar eso, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene de maravilloso la universidad pública es justamente esa horizontalidad, ¿no? Donde nos sentamos en el mismo aula, en el mismo banco, con el mismo libro y con el mismo docente enfrente, sin importar de qué laburaban nuestros viejos, de en cómo está hecha nuestra casa, si, en qué barrio de la ciudad vivimos, ¿no? Tenemos el mismo derecho a una educación pública de excelencia. Eso tiene de maravilloso nuestra universidad y eso es lo que verdaderamente transforma vidas. Em, y claramente eso es algo que con lo que al que el gobierno le molesta. Para el proyecto de Argentina que ellos imaginan no entra la universidad pública, pero lo dicen ellos. No, quieren una universidad pública donde no se debata, donde no se pueda pensar distinto, donde no se pueda hablar de política. Quieren una universidad pública para unos pocos, porque no sostienen las becas para que puedan acceder los sectores más vulnerables de la sociedad. Quieren una universidad pública con docentes y no docentes con salarios en la pobreza, para que el que pueda y tenga la suerte se pueda ir a otro trabajo para llegar a fin de mes y dejar totalmente precarizada e indigna la tarea docente y no docente en la universidad. ¿Qué excelencia podemos garantizar en eso? Quieren Es una universidad, tremendo eso. ¿no? Es tremendo y además la UBA sale en los rankings y está siempre sosteniéndose en los puestos más altos como excelencia académica, como sostenés vos. Es tremendo. Bueno, pero vemos que también este gobierno, el gobierno de Javier Milei, como decís vos, ha cerrado también ahora recientemente un hospital público. Es como, decís vos, como él sostuvo en la campaña, es un topo que viene a destruir al Estado desde adentro. Ujú. ¿Vos sentís algo cuando por ahí viste en las redes sociales pasa o en la calle se comenta porque gente que es del partido político de este gobierno de Javier Milei, los libertarios, gente libertaria, eh, ataca lo que es la universidad pública? ¿Vos qué sentís como presidente de la FUA cuando por ahí lees comentarios que dicen, no, bueno, sostienen lo que dice Sper, por ejemplo, el pobre no puede ir a la universidad, es mentira, yo volvería a elegir a Javier Milei, viste que en las redes sociales Ujú. aparecen esos comentarios. ¿Vos qué sentís como presidente de la FUAC al ver esos comentarios? No, a ver, yo creo que el gobierno y con sus trolls, con su ejército de trolls, que habría que saber cuánta plata nos cuestan a los argentinos todo eso, ¿no? ¿Cuántas universidades podríamos financiar con la plata de los trolls de Santiago Caputo? Me gustaría saber. Es Dicho esto, es buenísimo eso porque él también decía de trolls. Todos los políticos dicen cuando aparecen que hay trolls, pero sí, muchas veces mirás los perfiles y no hay son mucho, perfiles de gente. a ver, yo creo que para romper algo, primero hay que quitarle su prestigio social, ¿no? Yo hice mi tesis respecto a la cuestión de las empresas públicas nacionales, que tienen muchísimo para mejorar, las empresas públicas, y yo hago mi tesis sobre eso, qué habría que mejorar en el desempeño en términos de gestión pública sobre las empresas. Pero hay una cuestión que pasó en los años 90, que yo estudio mucho ese fenómeno, que es cómo se empezaron a desprestigiar públicamente las empresas nacionales para poder ser privatizadas. Si no, antes la gente no iba a estar de acuerdo y no se iba a poder hacer. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Decir que las empresas públicas eran centros de corrupción, no se sabía qué hacían, no se sabían cuántos fondos manejaban, se empezaron a hacer campañas diciendo que eran mejor las cosas importadas que la industria nacional. Entonces se montó toda una campaña de desprestigio que legitimaron, de alguna manera, después, la privatización de más de 200 empresas públicas nacionales, ¿no? Yo creo que con las universidades están intentando hacer lo mismo. Ensuciarlas, desprestigiarlas, embarrar la cancha, embarrar el debate, mentir sobre el debate, porque hay un nivel de deshonestidad y de mentira que me parece brutal, y que venga sobre todo del Estado, de funcionarios públicos, de diputados nacionales, me parece que es indigno, perverso. Yo creo que lo que están haciendo es eso, es intentar embarrar tanto la cancha, que al final nadie pueda terminar diciendo, no, bueno, cuidemos la universidad porque es importante.
Yo veo un montón de gente que inclusive que se come muy fácil ese discurso, ¿no? De repente está diciendo, no, pero queremos transparencia. Sí, bueno, todos queremos transparencia. Ahora, ¿te parece a ver, el 90% del presupuesto universitario son salarios? Los salarios tienen un recibo de sueldo que el gobierno los recibe todos los meses. Entonces esa información está. ¿A vos te parece que un docente universitario tenga que ganar 120 lucas por mes porque te dicen que en una universidad hubo una denuncia sobre corrupción porque falta esta auditoría? A mí me parece que te corren el eje del debate. Terminás discutiendo extranjeros, terminás discutiendo arancelamiento, terminás discutiendo auditorías, pero nadie dice, loco, que los docentes cobran 150 lucas por mes y eso no nos vuelve locos. Nadie dice que hay programas de ciencia y tecnología que estamos teniendo que cerrar porque no hay financiamiento. No escucho un medio de comunicación decir que hay más de 100 obras de infraestructura de aulas, de laboratorios, de gimnasios, que se frenaron en todas las universidades del país por falta de financiamiento. ¿Cuándo hablan los medios de eso? Digo, porque el gobierno nos marca la agenda permanentemente. Entonces, lo que yo siento es que a ver, que desde la universidad pública no podemos jamás ser dogmáticos en el proceso. Nosotros tenemos que estar abiertos al debate, pero estar abiertos a un debate con respeto, estar abiertos a un debate con datos, estar abiertos a un debate con estadísticas y con la realidad. Cuando discutimos extranjeros desde la xenofobia y desde la irrealidad de los datos, donde mienten, yo no quiero discutir extranjeros. Yo lo quiero discutir con los datos reales de cuánto aportan en términos impositivos, de cuántos son realmente, de qué implican para el país, de cómo eso es valorado en los rankings internacionales, no desde la xenofobia. No lo voy a discutir desde la xenofobia porque me parece que no está bien, digo, en términos éticos. Ahora, vuelvo a esto. Obviamente que me genera como un poco de indignación, pero entiendo que la Argentina necesita, y más con todo lo que viene pasando últimamente, necesita que estemos a la altura de las circunstancias y que estemos dispuestos a dar los debates. Yo no voy a defender a la universidad pública con estrategias desde la violencia. La violencia hoy es una estrategia que es vos el gobierno, que es vos el presidente cada vez que habla. Yo no voy a gritar, yo no voy a maltratar, yo no voy a putear, yo voy a hablar siempre con respeto y con calma. Yo no creo que mentir y que comprar diputados sea bueno. Yo desde la universidad no voy a mentir, yo voy a poner los problemas que tenemos sobre la mesa para resolverlos, pero lo voy a hacer, insisto, con la verdad, con las estadísticas, con los datos. No vamos a andar comprando voluntades, vamos a convencer, vamos a debatir, vamos a persuadir, vamos a mostrar lo que hacemos, vamos a mostrar lo que somos como sistema universitario, que es un sistema del que estamos orgullosos y orgullosas por todo lo que hace. Hoy la universidad no le cambia nada más la vida a la gente que hoy está cursando una carrera universitaria. ¿Qué serían muchas ciudades sin las actividades de extensión que hace la universidad, sin los talleres de oficio, sin en la UBA los camiones de odontología que te atienden? ¿Qué sería del sistema productivo en mi ciudad, en Río Cuarto, si no hubiese un polo científico tecnológico como la universidad, generando desarrollo para el agro y la agroindustria? ¿Qué sería de nuestras ciudades sin nuestros enfermeros y nuestros médicos que nos da la universidad pública? Yo quiero hablar de eso. Nada, me parece que en eso hay que tener paciencia, que ser estratégicos, que intentar establecer diálogos más genuinos, no desde la violencia, no desde la mentira, diálogos genuinos. Vos Que cuando se hablas Fiera de violencia, ¿vos en algún momento te sentiste atacada directamente por ser presidenta de la FUA, por este gobierno de Javier Milei, al tener al pertenecer a otro partido, al Mira, crecer? vivo situaciones de violencia permanentemente. En las redes sociales recibo muchísimos mensajes privados, inclusive hasta algunos con amenaza de muerte, deseándome la muerte. Digo, son cuestiones como muy fuertes las que se viven. Creo además que este gobierno tiene una característica. Esta semana le pasó al rector de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Que es que cuando uno sale a levantar la voz, a denunciar lo que está sucediendo, de repente empiezan una catarata de mentiras y de puteadas para que uno se calle. A mí me comentan las fotos, me escriben por privado,
me inventan mentiras sobre mí, sacan tweets diciendo mentiras sobre lo que yo hice o lo que yo hago. Insisto, me escriben por privado amenazándome, me cuestionan en los medios de comunicación, me cuestionan en las redes sociales, como le pasa a todos los que levantamos la voz contra este gobierno, no es personal, no soy yo. Digo, es lo que nos pasa a todos los que levantamos la voz contra este gobierno. Insisto, creo que no les podemos hacer el favor de silenciarnos cuando esas cosas pasan, porque si nosotros permitimos que eso suceda, más lo van a seguir haciendo, porque van a entender que con miedo disciplinan a la gente. Y nosotros hace 41 años que vivimos en democracia. Y hace 41 años que no tenemos que tener ningún tipo de miedo de decir lo que pensamos públicamente, ni defender las banderas que creemos defender públicamente. Así que yo digo, pese a que es un costo humano muy alto, al cual me estoy acostumbrando, porque yo digo, soy una militante, joven, no tengo experiencia en esto, no soy una dirigente política, no, digo, estoy aprendiendo en el proceso, no estaba acostumbrada a la exposición pública, no, obviamente que me es difícil en términos humanos, pero no estoy dispuesta a ser silenciada, digamos. Y no estoy dispuesta tampoco a entrar en su lógica. No me van a ver a mí puteando, no me van a ver a mí amenazando, no me van a ver a mí mintiendo. Yo digo, quiero un debate en otros términos y no creo que tengamos que resignarnos a otra cosa. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Estás diciendo que el gobierno de Javier Milei silencia a quienes piensan distinto. Sí, Lo hemos visto que gente ha salido a decir que es de la oposición de este gobierno, a sostener. Vos que has militado durante la gestión de otros gobiernos, ¿sentís esa diferencia, ese silenciamiento que no te pasaba en otro gobierno o pasaba por ser oposición? mira, yo creo que el ataque público estuvo siempre, pero, a ver, es difícil para mí comparar porque yo no viví la exposición pública en otro gobierno que estoy viviendo ahora. Yo Claro. asumí prácticamente en el año de campaña como presidenta de la FUA. Sí me tocó ir al Congreso de la Nación, sí, yo en ese momento todavía Alberto Fernández presidente, presenté ante el Congreso un reclamo por el retraso en el envío de las partidas presupuestarias, por cómo estaban afectando a las becas Progresar el gobierno anterior. La realidad es que nunca el sistema universitario vivió una crisis tan profunda como la que estamos viviendo hoy, y a mí en términos personales me agarró en un momento de la gestión de mucha exposición ahora. Habría que preguntarle a los presidentes anteriores. Yo sé que las puteadas y esas cosas por las redes se vivieron siempre. Sí, lo que creo es que que lo que está creciendo es el nivel de violencia y lo que está creciendo es el nivel de mentiras y por ahí de miedo que se mete, ¿no? Pero bueno, qué sé yo también este, intento que miremos eso, a los debates como nosotros creemos que se deberían dar. Y hay una cuestión ahí que es importante resaltar, que es que el movimiento estudiantil y la fuga en particular se ha manifestado siempre, con todos los gobiernos. No es ahora porque nos gobierna Milei. La posición de defensa de la educación pública del movimiento estudiantil es coherente a lo largo de los años. Lo que pasa es que las medidas hoy son más extremas porque la decisión del gobierno está siendo mucho más extrema. Nosotros a inicio de año, en términos reales, estábamos hablando de un ajuste que era 3 veces el ajuste de López Murphy en el 2001. 3 veces más. Entonces, por eso también se ponen como un poco más extremas las medidas, ¿no? De generar 2 movilizaciones como las que tuvimos este año, ahora con los procesos de asambleas y de tomas. Bueno, nada, nuestra vocación sigue siendo poder resolver el tema para que podamos estar en las aulas cursando, los docentes dando clases, los no docentes trabajando en cada una de las facultades. Nuestro mayor deseo es poder continuar nuestros trayectos académicos en tranquilidad, pero lo queremos hacer en condiciones de dignidad y entendemos que eso es lo que hoy no está sucediendo. Vos hoy al presidente Javier Milei, ¿qué le dirías? ¿Que sigue sosteniendo la postura del veto, que sigue sosteniendo la postura de violentar a una institución pública? ¿Qué le dirías? Em, Me lo han preguntado mucho a eso, y yo digo una cosa que insisto, la digo con mucha humildad y con mucho respeto, pero mi consejo o mi recomendación, si es que le puedo dar una recomendación al presidente de la Nación, es que corte un poco con la soberbia. Yo creo que están cometiendo un error muy grande,
que creen que tenían algo para festejar el miércoles cuando se vetó la ley de financiamiento universitario. Y en realidad no había nada para festejar, porque los que perdimos el miércoles fuimos todos los argentinos. Y hay muchos, muchos que acompañaron electoralmente a este gobierno. Yo vengo de una ciudad donde Milei ganó con el 75% de los votos en el balotaje. Las marchas del 23 de abril y la del 2 de octubre, que en mi ciudad fue más grande el 2 de octubre que el 23 de abril, como en muchas ciudades del interior, marchó más gente todavía y estaba lleno de gente que lo había votado a Javier Milei. Entonces, si le interesa todavía en algo cuidar su caudal electoral, del que tanto se jactan para decir esto es lo que eligió el pueblo y por eso podemos hacer lo que querramos, para cuidar eso tienen que bajar un cambio, porque la gente está muy enojada. Nadie sensible humanamente, con algo de empatía por otro ser humano, puede pensar que está bien lo que pasó con los jubilados. Nadie con un poco de empatía puede pensar que está bien lo que está pasando con los hospitales públicos. Nadie con un poco de empatía puede pensar que está bien lo que está pasando con las universidades nacionales. Entonces, ahí yo creo que si el gobierno sigue en esa posición inflexible, arrogante, soberbia, y van a perder mucho apoyo de la legitimidad que lo llevaron al gobierno. Eh, y también la democracia es esto, ¿eh? Yo creo que la democracia también es que nosotros podamos manifestarnos libremente durante un gobierno para ponerle límites al poder del Ejecutivo. Porque te eligieron presidente de la nación con la cantidad de votos con la que hayas ganado, no significa que sos superpoderoso y que estás por encima de todo el mundo, por encima del Congreso, por encima del Poder Judicial y por encima de la gente. Eh, yo digo, creo que hay que estar muy atentos porque evidentemente tenemos un Congreso con actores que se han vendido, con intereses inconfesables, por cuestiones personales, no por cuestiones de convicciones ideológicas o éticas, todo lo contrario. Entonces, con más razón, si el Congreso de la Nación no está pudiendo cumplir con su rol, que es el de equilibrar poderes, tenemos que tener una sociedad muy activa, muy consciente, muy crítica, que pueda estar alerta ante estas situaciones para ponerle un límite al poder absoluto. No vivimos en un absolutismo presidencial, vivimos en una democracia en Argentina. Y el poder tiene límites para todos. Sí, viste que hay políticos que tienen un parecido a Carlos Menem y Javier Milei está muy contento de parecerse a Carlos Menem, pero en una comparación que hace, en realidad no es tan positivo, no es tan positivo que se parezca a Carlos Menem en esta situación de privatizar, de recortar, de destruir. ¿Cómo lo ves eso? A ver, creo que no es positivo en términos de que quienes tenemos la capacidad de hacer una lectura histórica de ese proceso sabemos que eso termina en el proceso del 2001. Y yo creo que como argentinos volver a vivir otro 2001 es muy triste en términos de lo que implica para todos, ¿no? Dicho eso, que yo creo digo, es muy lamentable que se compare con Menem. De todas formas, creo que no tiene nada que ver con Menem en algunas cuestiones, ¿no? Menem, en primer lugar, era una persona que reivindicaba la política. Menem era un político que ejercía el poder político. Con mucha habilidad. El proceso de esa construcción de los 90 es la verdad que muy interesante para mirar lo que pasa hacia el interior del peronismo. Digo, Milei no tiene esa capacidad. Eh, De hecho, tienen ahí que poner algunos actores como Guillermo Francos que puedan colaborar en algunas cosas, que terminan, viste, cerrando con la casta y haciendo cosas de casta impresionantes, pero no hay una reivindicación ahí de la política. Creo que eso también va a ser muy costoso para el gobierno. Y en segundo lugar, dicen que Menem era muy carismático. Que dicen, ¿no? Yo la verdad que no lo hubiese votado nunca, no lo reivindico para nada, pero dicen que personalmente era una persona muy carismática, todo lo contrario a lo que se conoce de Milei, ¿no? Que no se le conocen vínculos humanos, bueno, que es un tipo raro, ¿no? Pero bueno, creo, como para diferenciarlo también, viste, que esas comparaciones a veces me parecen como un poco forzadas por parte de ellos mismos, ¿no?
Y ahora el plan de lucha que se va a sostener con este veto, ¿qué es lo que se planea hacer? ¿Qué es lo que la FUA tiene pensado manifestar? Si se puede comentar? O si la sociedad, ¿qué es lo que vos Ujú. vivencias? La gran batalla que nosotros tenemos por delante es el presupuesto 2025, ¿no? Donde no solamente el presupuesto que acerca el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación es la mitad de lo que los rectores solicitaron para poder funcionar el año próximo. Ni siquiera contempla la inflación que el mismo gobierno proyecta para el año que viene. Es decir, que la situación el año que viene de mantenerse todo igual va a ser más complicada inclusive que la de este año. Dicho eso, me parece que la gran, nosotros estamos intentando articular como sistema universitario el debate sobre ese presupuesto 2025 para garantizar que las universidades puedan funcionar y para recuperar lo perdido en el año 2024. Ahí lo que tenemos a favor es que hubo 160 diputados en el pasado miércoles que se posicionaron a favor de la universidad pública. Muy a pesar, digo, de que perdimos el veto, hubo 160, que es una amplia mayoría, que se posicionaron a favor de la universidad pública y que ahora los necesitamos para la discusión del presupuesto 2025. En ese marco nosotros seguimos trabajando de manera articulada con rectores a través del CIN, con el Frente Sindical de Docentes y No Docentes y las agrupaciones estudiantiles en una estrategia única, que vamos a continuar con clases públicas, con algunas jornadas de visibilización de manera federal, entendiendo que tenemos que sostener la unidad del sistema y la pluralidad del sistema y entendiendo también de que tenemos que cuidar mucho el respaldo social, que es lo más importante para poder dar esta batalla, de que la sociedad nos siga acompañando. Este, Así que en eso estamos. Digo, la semana que viene tenemos varias reuniones también para definir algunas estrategias más en concreto, pero estamos apuntando hacia eso. Bueno, muchísimas gracias, Fiora. Yo te despido porque sé que estás apretadísima con un montón de cosas en tu agenda y la verdad que brindes estos minutos para estar en este espacio que estás en este espacio que se está creando en Acate Caterina. La verdad que es muy positivo contar con tu presencia y muchísimas gracias por confiar y brindar tu punto de vista, tu plan de lucha como presidente de la FUA y tu visión de este gobierno y todo lo que está gestionando hacia la universidad pública. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por la invitación, un placer y siempre a disposición. Que estés bien.